Y hola, ¿cómo están amigos de YouTube? El día de hoy estamos nuevamente con un video para el canal, siempre con los temas que a algunas personas pienso yo no les gustaría meterse, pero que en este canal siempre tratamos de esclarecer esos temas más que todo. Antes de comenzar el video, yo siempre le encomiendo de todo corazón a diario que el Señor nos conceda el don de lenguas, pero que no solo sea un don de lenguas que no consiste en solo el conocimiento de varios idiomas, sino que sea un don de lenguas que sepa adaptarse a la capacidad de los oyentes y no se trate de hablar en necio al vulgo para que entienda, sino de hablar el sabio y cristiano, pero de modo asequible para todos. Este es el don que espero que el Señor les pueda dar a todos. Empezando el tema y ya adentrándonos con el verdadero tema del video, según Wikipedia, pues se le llama don de lenguas a una facultad milagrosa concedida por el Espíritu Santo a una persona y que corresponde a la capacidad de hablar múltiples idiomas que dicha persona desconoce. Luego tenemos los antecedentes bíblicos, según siempre Wikipedia, que justifican la existencia de este don, amparados en la Biblia, pues según ella esta sería una facultad transmitida mediante el Espíritu Santo. La primera vez que se describe fue en el libro de Hechos de los Apóstoles, durante la muy conocida fiesta judía de Pentecostés, posiblemente en el año 33 después de Cristo o 50 días luego de la muerte de Jesús de Nazaret. Pablo de Tarso, en su primera epístola a los Corintios, escribió que el don de lengua servía para señalar a los incrédulos, es decir, a los no cristianos. También allí intentó normar el procedimiento de hablar distintas lenguas, mientras algunas denominaciones cristianas creen que el don de las lenguas en la actualidad deberían de seguir esas normas, pero otras están basadas en dicha primera epístola de Pablo y consideran que dicho don cesó tras la muerte de los apóstoles en el siglo. El don de lenguas en la cultura popular o en la actualidad se ha explotado como un recurso literario en el universo de la literatura fantástica, si bien atribuyéndose más habitualmente a una habilidad mágica del usuario que a un don que Dios le dio. Y hay varias novelas, según Wikipedia, que han hecho o han explotado este don, haciéndolo parecer más como magia. Ahora que sabemos más o menos los antecedentes de las lenguas, veamos que también la Biblia explica que en Hechos capítulo 2 versículo 6 el significado de las lenguas, y que cuando este fue divulgado se juntó la multitud, que estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Lenguas que en el contexto del capítulo 2 significa idiomas, y no serían palabrerías o sonidos raros. Y empezando con lo que dice Wikipedia, vamos a empezar el verdadero tema. Como todos sabemos, en la actualidad existen círculos religiosos que practican el hablar o orar en lenguas. Y pues los que sabemos o hemos estudiado un poquito estos temas, entendemos que eso es un grave error doctrinal de estos tiempos, y que dicha práctica en la actualidad no tiene fundamentos bíblicos para el presente. Por medio de la escritura nosotros podemos aprender que el don de la lengua ya cumplió su propósito en la edad apostólica de la iglesia. Quienes lo practican en estos tiempos, se tiene entendido según la teología y pues porque la misma Biblia explica de que ya se cumplió el propósito de la lengua, están confundidos y desconocen la verdad bíblica en este tema. En la teología cristiana nuevamente se define la lengua como una facultad milagrosa de hablar en idiomas que no se conocían, y la Biblia dice que esta facultad resultaría transmitida de forma especial mediante el Espíritu Santo. Este don fue útil para dar la señal de la fe y anunciar el Evangelio a los no creyentes que en ese tiempo
hablaban otros idiomas. Y en la actualidad también, si usted, mi querido hermano, va a otro país que no hable en español, por ejemplo, y verdaderamente usted tiene un propósito, se le va a conceder el don de las lenguas para que usted vaya y comparta la palabra de Dios. En la Biblia no se registra casos de que este don milagroso haya sido transmitido antes de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero según la Biblia, la primera vez que se recibió este don fue solo en Pentecostés. Según se relata, en esta ocasión estaban reunidos unos 120 discípulos de Jesús, entre ellos sus apóstoles, en una sala de una casa en Jerusalén. De pronto, como a eso de las 9 de la mañana, los presentes oyeron un sonido de una brisa impetuosa y fuerte que sacudió la casa donde estaban, y sobre cada uno se pasaron lenguas como de fuego, y ellos comenzaron a hablar en lenguas, o en otra traducción, idiomas diferentes. Al salir ellos de casa, los peregrinos judíos de naciones lejanas podían oír el mensaje de los cristianos, cada uno en su idioma natal. En el registro bíblico se mencionan unas 15 tierras de donde procedían los peregrinos, o sea, 15 diferentes lenguas que ellos perfectamente podían entender. No todos los cristianos del siglo I poseían el don de lenguas, pero el propósito, según el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, explicó que el don de las lenguas servía para dar fe de que Dios estaba con ellos y para compartir la palabra de Dios, y que era una prueba divina de que el recién fundado cristianismo estaba con el respaldo de Dios. Por el hecho de que no hay pruebas en el texto bíblico de que ni los profetas precristianos del Antiguo Testamento ni el mismo Jesús hablaran en lenguas, tiene que haber un segundo propósito para la existencia de este don. La Biblia indica que Jesús dio a sus discípulos la orden de predicar su mensaje por todo el mundo. Esto implicaría transmitir el tema a personas que no hablaban ni hebreo ni griego, pero el hecho es que se dice que muchos de los primeros discípulos eran de las clases sociales bajas y por lo tanto no, pues, como ya se sabe, no tenían mucha educación ni conocimiento de idiomas extranjeros. Por ello, la segunda función del don de lenguas era difundir el mensaje cristiano en tiempo rápido, ya que a los evangelizadores hablarían con fluidez idiomas que nunca habían aprendido para poder predicar en otros idiomas el evangelio de Jesús. Las normativas para hablar en lenguas, que está escrito en la Biblia, y aquí en este canal también voy a dar los versículos, dice que para que reinara el orden en las reuniones cristianas, el mismo apóstol Pablo se vio en la necesidad de establecer unas normas que regularan el procedimiento de hablar en las lenguas. Por ejemplo, según las normas de Pablo, no todos los cristianos reunidos en un mismo lugar debían hablar en lenguas, ya que podían entrar incrédulos y decir que los cristianos eran locos. La norma se estableció era que solo se limitarían a hacerlo 2 o 3 personas a lo sumo, y por turno, aparte de ello el que hablaban en las lenguas. La norma se estableció era que solo se limitarían a hacerlo 2 o 3 personas a lo sumo y por turnos. Aparte de ello, el que hablaba en lenguas debía traducir o buscar un traductor, o de lo contrario debía guardar silencio. Esto en 1 Corintios capítulo 14. En los evangelios se menciona lo siguiente: y estas señales, dicen los evangelios, seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Marcos capítulo 16, versículo 17 y versículo 28. Sabemos que esta profecía de Jesús ya tomó su cumplimiento en la edad apostólica de la Iglesia para confirmar la doctrina de Cristo en la escritura del Nuevo Testamento. Entonces entendemos en esta corta explicación que he dado, también debemos entender que el don de las lenguas, junto con otros dones milagrosos, esto según textos bíblicos, también estudios teológicos, dice que cesó después de la muerte de los apóstoles en el siglo I.
Para entender esto, tomamos como referencia el texto de 1 de Corintios capítulo 13 al 8, donde el apóstol Pablo predijo que los dones milagrosos acabarían al llegar y completarse lo perfecto. Esto es la perfecta revelación de la doctrina de Cristo o toda la Biblia. Ahora, el Espíritu Santo se manifiesta en el creyente mediante las virtudes mencionadas por el mismo Pablo. Esto en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, a saber, amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autocontrol. Si tienen alguna duda, mi querido espectador, puede buscar estas notas en Hechos capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 14, versículo 22, Hechos capítulo 4, versículo 13 y 1 de Corintios capítulo 14. Entonces recordemos que el propósito de las lenguas era demostrar que Dios respaldaba a los cristianos. Anteriormente Dios ya había demostrado con milagros que respaldaba a sus siervos fieles. Esto quedó evidenciado con el ejemplo de Moisés en Éxodo capítulo 4 versículo 1 al 9 y Números 17 capítulo 17 versículo 10. Hablar en lenguas tenía el mismo propósito, mostrar que Dios respaldaba a las congregaciones cristianas recién formadas. El apóstol Pablo escribió que las lenguas son para una señal, y quiero recalcar esto, una señal no para los creyentes sino para los incrédulos. Espero que el tema de esta ocasión se les haya hecho fácil de entender y el verdadero, pues no el verdadero, sino que el propósito del video sea entender cuál es el propósito de las lenguas. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben que me pueden regalar un like. Si tienen dudas de algún tipo de información, por favor verifiquen los textos bíblicos que siempre doy en los videos. Y más que todo, estudiemos. Deberíamos de estudiar más este tipo de temas. Espero que nadie mal entienda el video y nos veremos hasta una próxima entrega. Adiós.